Estamos en el programa La necesidad de un profeta con el pastor Melvin Carrasco, que estará respondiendo las preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha dado. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo Zoe Danto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. También pueden enviar al número más 580424 6630482, ya que estamos abiertos a debate sobre la edad de la Odisea terminó, la piedra de corona ha sido revelada, etc. Les dejo con el pastor Melvin Carrasco, que les estará dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Hechos 4:12, nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y en Efesios 1:21 Pablo dice, el primer mensajero, el apóstol Pablo dice en Efesios 1:21 que es nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros. Y en Filipenses 2:9 dice que sobre ese nombre se doblará toda rodilla, ¿verdad? Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios le bendiga y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, el pastor Melvin Carrasco estará dando análisis de los temas que hemos venido desarrollando anteriormente. Bueno, siempre hacemos un breve análisis, ¿verdad? Para que, como dijo Dios a través de su santo profeta en la introducción de las edades, Él dice, después de las edades vienen los sellos, después de los sellos vienen las trompetas, después de las trompetas vienen las copas, como una exposición de una vela romana, dice Él, que dará luz sobre luz. Y Dios, ¿verdad? En simplicidad y en humildad nos viene hablando de lo que Dios haría para el tiempo del fin. Vemos que en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, volumen 1, página 135, el hermano Braja dice ahí que su papá visitaba a su mamá en un T, una camioneta modelo viejo, ¿verdad? Dice él, y él dice, si continuamos así, el hombre se visitará en el espacio, en la luna, ¿no? Y ya eso ha acontecido porque hoy Israel, Rusia, China, Irán, ¿verdad? Japón tienen ya científicos en la luna, pues, en el espacio, ¿ves? Entonces vemos que el hermano Braja dice ahí que del hombre, cómo ha avanzado el hombre en lo natural y que del hombre espiritual. Cuando hablamos de lo que es lo espiritual, se van a Modó y se van a Martín Lutero, a Wesley, a los pentecostales, y dice él, el hombre baja, mira hacia atrás, no mira hacia adelante. Y Dios ha traído un profeta para que nosotros avancemos, para que nosotros nos actualicemos espiritualmente. Entonces, Dios, ¿verdad? A través del hermano Brajaína, página 135 de Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, volumen 1, página 135, él dice que si Dios tardaría 50 o 100 años más, tendríamos más luz. Y eso es lo que Dios está trayendo, más luz. Luz aquí es revelación para que nosotros entendamos todos los misterios de Dios, como predicó Dios a través de su santo profeta. Cristo, el misterio de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos que en las edades, ¿verdad?, son siglos espirituales, y vemos en Apocalipsis 1:16, dice, en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Sabemos que la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. En Apocalipsis 19:15 dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos y regirá todas las naciones. ¿Ves? Ya sabemos que la palabra aquí, espada, es la palabra de Dios. Pues. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo con perfección profética. En Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, viene mostrando las edades conforme a la Biblia. Desde Apocalipsis capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, del 53 al 170, el apóstol Pablo, ¿verdad? Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? 170 al 312, el mensajero fue Guineo, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, del 312 al 606, Martín,
Apocalipsis 2.18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿verdad? Colombo, 606 a 1520, Apocalipsis 2.18. Apocalipsis 3.1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1500, le da de Filadelfia, ¿verdad? Desde el 606 a 1520, el mensajero fue Colombo, le da de Sardi. Apocalipsis 3.1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3.7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3.14 escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. 7 mensajeros ha enviado Dios, 7 siglos espirituales, 7 actualizaciones escriturales, ¿verdad? Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles y Dios ha enviado 7 mensajeros, 7 científicos espiritualmente, 7 luces, 7 actualizaciones espiritualmente. Y después de las edades, ¿verdad?, vienen los sellos. Apocalipsis 5.1 dice que tenía un libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, ¿verdad? Y vemos que eran 7 sellos, no 6 sellos, 7 sellos, ¿verdad? Vemos que en Apocalipsis 5.5 vemos ahí el león de la tribu de Judá abriendo los 7 sellos. Apocalipsis 8.1 dice que hubo silencio en el cielo, y Apocalipsis 10.1 dice: vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. O sea, que el librito aquí es el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 13.8 dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y adoraron a la bestia cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del cordero desde antes de la fundación del mundo. El libro aquí es el mismo Señor Jesucristo. El libro es el Señor Jesucristo de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Siempre le recordamos que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en esta lectura se necesita la intervención del Espíritu Santo. Mateo 11, 25, 26, él dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Señor, porque a ti te agrada. O sea que Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2.9 dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha reservado para los que le aman. Y en cada una de las edades, ¿verdad?, de Apocalipsis 2.7 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22 dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender y ver es entender espiritualmente. ¿Ven? Mateo 13.13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea, que ver aquí es entender y oír es entender espiritualmente, tener el conocimiento. O sea, 4.6 dice: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a un pueblo con percepción profética. Y después de las 7 edades, ¿verdad?, vienen los 7 sellos. ¿Ven? Los 7 sellos, ahí vemos en Apocalipsis 6.1, dice Apocalipsis 6.2, ¿verdad? Ven y miré aquí un caballo blanco. Ya hemos dicho que el caballo blanco representa engaño, nicolaíta, anticristo. ¿Ven? Pero en sí el caballo blanco ahí es un engaño, ¿verdad? El diablo engañando al mundo, a las naciones. Y en Apocalipsis 4.7 aparecen las 4 unciones: la unción de león Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. 4 unciones para combatir estas 4 bestias, porque caballo significa bestia, poder, ¿verdad? Y Dios también traía su bestia para combatirlo. Las unciones, Pablo, la unción de león combate el caballo blanco que representa engaño, ¿verdad? Dios lo combate con la unción del águila y con la unción de león, perdón, que fue el apóstol Pablo. Apocalipsis 6.3: ven y mire aquí un caballo bermejo rojo, significa política, persecución. Desde el 606 a 1520, a 1580, la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes, ¿verdad? En el año 325 Constantino une la política con la religión, y desde el año 606 el que no creía como la Iglesia Católica dictaba, ¿verdad?, lo quemaban, lo mataban, lo judiciaban, le hacían de todo porque tenía el control total. Y vemos que Dios combate este caballo rojo, ¿verdad?,
política y persecución con la unción del becerro. Entonces, Apocalipsis 6:5, ven y miré aquí un caballo negro, ¿verdad? Y Apocalipsis 6, 2 libras de trigo por un denario, pero no dañen el aceite y el vino. Ya sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, el vino es revelación. Economía mundial, ¿verdad? Y el cuarto caballo, Apocalipsis 6:7, los primeros 3 caballos no tenían nombre, pero el cuarto caballo tiene nombre, muerte. Ya lleva por nombre muerte el caballo blanco, engaño, caballo rojo, política y persecución, el caballo negro, economía mundial. Estos 3 caballos están en el cuarto caballo, cabalgando, ¿verdad? Que es la muerte. Vemos muerte natural y muerte espiritual por todas partes. Y Dios la combate con la unción del águila, que fue el hermano Braja, se va el hermano Braja y la unción del águila queda en el ministerio quinto. En Efesios 4:11 dice: Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:12-13, Pablo dice: para que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Entonces vemos que, ¿verdad?, todo mensajero trajo un mensaje singular, lo predicaba al ministerio quíntuple y pasaba a ser un mensaje plural. Todo lo que oían a los mensajeros, ¿verdad?, era palabra de Dios, pues. Todo lo que oían los mensajeros era palabra de Dios. Y el que ya no era escribe al ángel, ¿ve?, no era ya escribe al ángel, sino era el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya nosotros sabemos que las iglesias son individuos, ¿verdad?, como dicen primera de Corintios 3:16, que somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Dios se refiere al individuo cuando se refiere a la iglesia, no a las paredes, ¿no?, sino a individuos. Entonces vemos que ahí están los primeros 4 sellos, ¿verdad?, las 4 primeras unciones, y vemos Apocalipsis 6:9, las almas bajo el altar. Juan pasa más, es llevado a lugares celestiales y ve las almas bajo el altar, que eran los judíos, ¿verdad?, que en 1939 a 1945 Stalin, Mussolini, Adolfo Hitler, por mandato de la Iglesia Católica, matan 6 millones de judíos. Se llama el genocidio judío, ¿verdad? Y la Iglesia Católica aborrece tanto el Israel natural como el Israel espiritual. Del Israel espiritual mató 68 millones y del Israel natural mató 6 millones de judíos. Ella aborrece tanto el Israel natural como el Israel espiritual. Entonces vemos que Apocalipsis 6:12, el sexto sello, un gran terremoto, ¿verdad? Ven y mire aquí un gran terremoto. Sabemos que el sexto sello es la gran tribulación, ¿verdad? Los 3 años y medio de la gran tribulación. El sexto sello lo abre Moisés y Elías. Y el séptimo sello es Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un invicto en sus manos para revelar todos los misterios. Apocalipsis 17, ¿verdad? El libro se le entrega al séptimo mensajero, a William Matthew Branham, y él revela todos los misterios. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Así como todo fue consumado allá en Mateo 27, cuando el Señor dijo en la cruz: consumado es, así también aquí es consumado. Todos los misterios fueron revelados para un pueblo con percepción profética. Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Entonces ahí vemos Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, la bendición más grande es la bendición espiritual, no lo material, sino lo espiritual. Dios ha traído un profeta y ha mostrado todos los misterios. Vemos que después de los 7 sellos, ¿verdad?, vienen las 7 trompetas, ya para nosotros los gentiles, Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 3:14, ¿verdad? A 3:22 suenan 7 trompetas, es decir, trompetas aquí son mensajes que Dios trae, ¿verdad?, para un pueblo con percepción profética. Dios ha sonado 7 trompetas para nosotros los gentiles. Pero desde Apocalipsis 8, ¿verdad?, vemos 7 trompetas, y Apocalipsis 9 vemos las trompetas sonando para el pueblo de Israel. Así como en lo natural han sonado, en lo espiritual han sonado 7 trompetas para nosotros los gentiles, en lo espiritual también han sonado 6 trompetas para el pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces Apocalipsis 8:1, la primera trompeta,
Apocalipsis 8:8 la segunda trompeta, Apocalipsis 8:10 la tercera trompeta y Apocalipsis 8:12 la cuarta trompeta. El hermano Braja dice en la fiesta de la trompeta, él dice que Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, disturbios políticos y guerra, Dios está lidiando con Israel, ¿ves? La quinta trompeta, Apocalipsis 9:1, vemos ahí la quinta trompeta. El hermano Braja dice la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, ahí está la quinta trompeta. Y la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, es la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ¿ves? Ahí está 6 trompetas para Israel, ¿verdad? Podemos decir que las trompetas vienen de allá, de Egipto, guerra y disturbios políticos. Hasta el día de hoy ahí está Israel, Dios lidiando con Israel con guerra y con disturbios políticos. Ahorita en la actualidad está la guerra de Israel con el grupo Hamán, ¿verdad? Que aparece allá en Estel 3, allá se llamaba Amán, aquí se llama Hamán, es el mismo espíritu que queriendo destruir al pueblo de Israel, ¿ves? Entonces ahí están seis trompetas para Israel. La séptima trompeta va paralela con el séptimo sello y va paralela con el sexto sello, ¿verdad? En el sexto sello, en el séptimo sello y en la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, ¿verdad? Dios envía la séptima trompeta, Dios envía 2 profetas, Dios velado en Moisés y en Elías, como dice en Apocalipsis 11:6, el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías que convirtió el agua en sangre, Moisés. ¿Ve? Ahí está Dios lidiando espiritualmente con Israel. Hasta el día de hoy Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y con guerra. Se cumple Osea 6:2, después de 2 días le daré vida, ¿verdad? 2 días aquí son 2 días simbólicos, 2 días simbólicos, no son 2 días literales, son días simbólicos. Segunda de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y el Salmo 94 dice que para el Señor un día es como el día de ayer que pasó. O sea que simbólicamente para el Señor un día son 1000 años. Y 1000 años es un día para el Señor. Entonces vemos que estos 2000 años Dios esparció a Israel por todas las naciones, por Alemania, por Francia, por muchos países, ¿verdad? Y Dios los recogió. Se cumple Osea 6:2 y se cumple Isaías 66:8. En un día, ¿verdad? Nacerá una nación. ¿Ve? En un día, en 1948, la ONU, ¿verdad?, le da el respaldo a Israel como una nación. Y hasta el día de hoy ahí está Israel como una nación. Y en la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, entra, Dios está purgando las vírgenes fatuas, está purgando los 144,000 y está purgando la tierra. En la séptima trompeta, sexto sello y séptimo sello, entra el milenio, entran 2 profetas de Israel, ¿verdad? Entra el tercer ay, como dice ahí mismo en Apocalipsis 11:14, dice aquí el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Ya el tercer ay empezó, que es la tercera guerra mundial, no en su plenitud, sino están calentando motores, ¿no? Y vemos que el Dios de la gloria en simplicidad, en humildad, le está hablando a un pueblo con percepción profética. Y ahí están las trompetas para Israel. En el séptimo, en la séptima trompeta hay muchos eventos que Dios desarrolla, ¿no? Y vemos que después de las trompetas vienen las plagas. Sabemos que las plagas y las copas también van entrelazadas y van paralelas, ¿no? En Apocalipsis 15:1 Dios habla que cada mensajero trajo, estos mensajeros traían 7 plagas, ¿verdad? En Apocalipsis 15:8 ahí habla de las plagas, ¿ves? Después de las plagas, ¿verdad?, vienen las copas, que son plagas también y son las copas de ira, de los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis 16:2 la primera copa, Apocalipsis 16:3 la segunda copa, Apocalipsis 16:4 la tercera copa, Apocalipsis 16:8 la cuarta copa, Apocalipsis 16:10 la quinta copa, Apocalipsis 16:12 la sexta copa y Apocalipsis 16 verso 17 la séptima copa. Copas son ira de Dios y estos 7 mensajeros, ¿verdad? Estos 7 ángeles son los que vienen derramando las plagas y son los que vienen derramando las copas. El hermano Braja dice en los 7 sellos y en varios mensajes dice que cada vez que un mensajero venía a la escena, él traía una copa temporalmente, una plaga temporalmente. ¿Ve? Allá Dios lidiando con Israel son guerras naturales.
Y aquí entre los gentiles, cada vez que Dios revelaba un sello, son guerras espirituales. Allá es natural y aquí es espiritual. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles espiritualmente y tiene 2000 años lidiando con Israel naturalmente. Allá son guerras y disturbio natural. Aquí son guerras y disturbios espirituales. Entonces vemos que, ¿verdad? Después de las 7 copas, vienen los 7 truenos. Apocalipsis 10:3 habla de truenos. Hermano Braja dice los truenos son los 7 sellos. ¿Ves? En pocas palabras, él dijo los 7 truenos porque él nunca predicó un mensaje de los 7 truenos, pero él dijo los 7 truenos son los 7 sellos. ¿Ves? Y en Éxodo 20:18, cuando el pueblo de Israel iba a hablar con Dios, dice la Biblia que había relámpagos, truenos y voces. Las 7 voces, los 7 mensajeros eran truenos. ¿Ves? Dios se lo revela a un pueblo. San Juan 12:29, ¿verdad? Y Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo, dice, he glorificado tu nombre y lo volveré a glorificar. Y el verso 29 dice que muchos escucharon trueno, ¿ves? No era trueno, era la voz de Dios, porque la voz de Dios para muchos y para los religiosos sigue siendo trueno. Para la novia, ¿verdad? El trueno es la voz de Dios, es Dios hablando, es Dios para que nosotros entendamos todos los misterios de Dios, ¿ves? Entonces ahí están los 7 truenos, ¿verdad? También en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias, 7 ojos, 7 cuernos, 7 reyes, 7 estrellas, 7 montes, 7 lámparas, ¿ves? Siempre el número 7 es consumación, el número 8 es volver al principio y volver a la eternidad. El 7 es consumación y es perfección, pero el número 8 es eternidad, volver al principio. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablándonos para que nosotros entendamos todos los misterios. Como siempre hemos dicho, Génesis significa principio, creación, origen, significa semilla y significa fe. Eso significa Génesis. En Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. Génesis es el semillero, ¿verdad? Apocalipsis es la cosecha. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa la cosecha y significa fe también. Apocalipsis significa fe, que es revelación. Entonces vemos que en Apocalipsis 14:18 dice, mete tus agudas porque las uvas están maduras. ¿Ves? Entonces vemos que allá en Génesis es la cosecha y en Génesis es el semillero y Apocalipsis es la cosecha, es el tiempo del fin, por eso vemos tanta maldad. Allá en Génesis empezó la maldad en una semilla que fue Caín, pero vemos tanta maldad en el mundo, como dice en Génesis 6:5, ¿verdad? Y vio Dios que el pensamiento del hombre era de continuo, ¿ves? Dice que Dios vio el corazón del hombre que era de continuo en el mal, o sea que la maldad es mucha en la tierra, ¿verdad? Lo que vio el profeta Isaías 5:20 dice, ay, el juicio de Dios, ya han visto 2 ay, ¿verdad? Isaías 5:20 dice, ay a lo que lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, a las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tiniebla, a lo agrio le llaman dulce y a lo dulce le llaman agrio. Ay el juicio de Dios, porque hoy en la actualidad lo malo es bueno, pero hoy en la actualidad las guerras son buenas, las hambrunas, ¿ves? La enfermedad en la actualidad son buenas, ¿ves? Todo lo malo hoy es bueno, ¿ves? Por eso que Dios va a destruir este mundo maldito por el pecado, lleno de maldad, lleno de odio, de envidia, de guerra, de enfermedad, de hambruna. Todo lo malo hoy es bueno, ¿ves? Por eso Dios va a destruir el mundo, porque si Dios lo destruyó allá en Génesis 9, ¿verdad? Dice en Lucas 17:26 que estamos como en un tiempo, ¿no es? Y si Dios destruyó en Génesis 19 a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pues en Lucas 17:28 dice que estamos como en los tiempos, dice que como Sodoma y Gomorra, ¿ves? Y en Lucas 17:30 dice, así será la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Dios en un profeta, ¿ves? Dios lo trajo a la escena, ¿verdad? Y por eso sabemos que estamos en el tiempo del fin. Bueno, esperemos que este breve análisis sea ayuda para los hermanos que ven el programa y que podamos hacer ayuda en simplicidad, en humildad y perdonando los errores que podamos cometer como seres humanos cuando queremos hacer algo para Dios. Siempre cometemos errores, ¿verdad? Entonces, todos los días estamos aprendiendo, el único que no aprende es Dios. Pero nosotros como seres humanos todos los días estamos aprendiendo de nuestro Padre Celestial. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesús. Amén. En primer lugar, el tema que hemos venido
especificando anteriormente es el matrimonio de Isabel acá. La primera pregunta que surge el día de hoy es ¿por qué iglesia Dios va a juzgar el mundo? Bueno, si es por la católica, ¿verdad? Está la ortodoxa y está la católica romana, ¿no? Pero Dios no va a juzgar ni por la metodista, ni por la bautista, pentecostal, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, ni aún por las iglesias del mensaje, ningún tabernáculo, nada de eso. Dios va a juzgar al mundo es por su palabra. ¿Ve? Por eso Dios trae, y Pablo habla del juez justo. Pablo dice que el único juez justo es Dios, y Dios va a juzgar al mundo por la palabra. ¿Ve? Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así como en las naciones, ¿verdad? En el mundo hay una constitución, Dios tiene una constitución, y la constitución de Dios es la palabra. Dios va a juzgar al mundo es por su palabra. Dios no nos va a juzgar porque sean católico, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, testigo de Jehová, mormones, musulmanes, nada de eso. Dios va a juzgar al mundo por su palabra. ¿Ves? Dios crió el mundo por su palabra y Dios va a juzgar el mundo por su palabra. Y así como las naciones, ¿verdad?, tienen leyes, Dios también tiene sus leyes. Y Él no quebranta su ley, porque Él no vino a abogar la ley, como dice en Mateo 5:17, bendigo, yo no vine a abogar la ley, sino a cumplir la ley. Y la ley de Dios es la palabra, que Dios juzgará al mundo por su palabra, no por ninguna iglesia, ¿ves? No por ningún hombre. Dios juzgará al mundo es por su palabra. Y la palabra aquí es Jesucristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ves? Dios juzgará al mundo por Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ves? Dios juzgará al mundo por su palabra, no por iglesia, no por ninguna iglesia, no por la iglesia más grande del mundo, el hombre más famoso del mundo. No, en primera de Timoteo 2:5 dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Él es el único mediador, y por él Dios juzgará al mundo, porque él es la palabra, desde Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todavía Dios no había hecho el mundo cuando ya Dios había puesto el sacrificio, pero a través de ese sacrificio Dios también condenará al mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice ahí en San Juan 3:17, dice, pero amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ve? Y Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, pero el mundo rechazó a su Hijo. ¿Ve? Y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y dice, el que no cree en el nombre del unigénito de Dios no es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esa palabra es la que Dios ha enviado para el tiempo del fin, con la que va a ser juzgado el mundo. Dios ha enviado, en cada uno de los mensajeros, Dios va a condenar al mundo a su debido tiempo. ¿Ves? En el tiempo de Pablo, Pablo dice en la palabra, ¿verdad? No me recuerdo ahorita la cita, pero Pablo dice, el evangelio va a ser, el mundo va a ser juzgado por mi evangelio, por el evangelio de Pablo. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1, dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que Pablo habla de que Dios va a juzgar al mundo es por Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. ¿Ves? Por el evangelio, por mi evangelio, dice, porque sabiendo que el evangelio de Pablo era Jesucristo. Por eso en Gálatas 1:11 y 12 dice, el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que Pablo no conoció a Jesucristo por seminario, ni por escuela, ni por educación. Pablo lo conoció por revelación. Y así todo hijo de Dios conoce a Jesucristo es por revelación. ¿Ve? Por eso en Mateo 16, verso 17 dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y el apóstol Pablo en Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Amén. Ahora, sin embargo, los hijos de Dios también van a ser juzgados. Los hijos de Dios no van a ser juzgados porque Él pagó en la cruz el precio. O sea, la novia, pues, hablando específicamente de la novia no va a ser juzgada porque Él pagó el precio en la cruz por la novia. Murió por sus hijos, por su pueblo. ¿Ves? Cambió la simiente de Caín. Mateo 25:41 dice, maldito
ve al fuego eterno, porque no se arrepintieron, siguen siendo malditos. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron, fueron al hijo. Era como Caín, porque en el principio ahí está Caín y está Abel. Ambos iban a la misma iglesia, ambos querían al mismo Dios, pero Caín no tenía revelación. ¿Ve? Caín lo que tenía era religión, ¿ve? Pero Caín no tenía revelación. Y así hay muchos en la actualidad, tienen religión pero no tienen salvación. ¿Ve? Caín iba a Dios, oraba a Dios, llevó un altar y llevaban cosas bonitas. Muchos en la actualidad creen que por asistir a la iglesia más bonita, al hombre más elocuente, el que habla más bonito, el que todo eso, ¿verdad? El ser humano se deja llevar por la vista. ¿Ve? Por eso Pablo dice que no andamos por vista, sino por fe. Y fe es revelación, ¿no? Pero la mayoría de la gente asiste a la iglesia es por el ojo. Primera epístola de San Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16 dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto pasa, pero el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Pero sí, el ser humano se deja llevar por la vista, por la vista y en sí por el oído, porque a veces cuando escuchan a las personas hablando, la elocuencia, la iglesia más hermosa, la iglesia más grande, donde existe esta iglesia existe el alcalde, el diputado, el gobernador, se dejan llevar por eso. Pero no, Dios cuando vino a la tierra, los hombres de Dios eran hombres, como siempre hemos dicho. ¿Quién podía escuchar un culto de Juan el Bautista, verdad? La iglesia de Juan era el río, imagínate, el río Jordán, ¿ve? Y se vestía con pieles de camello, y la comida de Juan era langosta y miel silvestre, ¿ve? ¿Quién podría creer el mensaje de Elías, de Jeremías, de Amos? Eran hombres completamente hombres deletreados, hombres analfabetos, se dice para este tiempo, ¿no? Y la mayoría de ellos eran analfabetos, pero eran hombres que Dios usaba, que Dios escogió de los, como dicen en 1 Corintios 1:27, ¿verdad? Que Dios escoge de los más vil para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Entonces el mismo Señor Jesucristo cuando vino no tenía un tabernáculo, andaban 12 hombres con él. Más bien los religiosos, ¿verdad?, los comulgaron y le dijeron Belcebú, loco, príncipe de los demonios. Le dijeron muchas cosas porque no entendieron que era Dios de la gloria, en simplicidad, en humildad, escondió un hombre tan humilde como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dijo: las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. O sea que Dios se esconde en la simplicidad y se revela en ella misma. Y así se ha venido Dios, así fueron los apóstoles, hombres deletreados, hombres sin letra, ¿verdad? Ahí Dios le plació morar en esos hombres, y Dios se esconde en esos hombres en la simplicidad y en la humildad. Dios no se esconde en los elocuentes, en los eruditos, no. Dios se esconde en el más humilde, ahí donde está Dios. Por el mundo no lo ve, el mundo le pasa por encima a Dios o le pasa por debajo, porque nunca ven a Dios, porque andan buscando a Dios las cosas grandes, y Dios se esconde en la simplicidad y se revela en ella misma. Es un Dios humilde, es un Dios es tan grande que se hizo hombre. ¿Ve? Por eso los escribas a los fariseos en San Juan 10:33 le dijeron: te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te hace Dios. No era al revés, siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? En Hebreos 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, participó de lo mismo. Dios se creó un tabernáculo, Dios se creó un cuerpo. Hebreos 10:5 dice que Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo fue Jesucristo. Y en San Juan 2:19 dice que él destruiría aquel templo y lo levantaría en 3 días. Hablaba de su cuerpo, no del templo de Salomón. Los escribas los fariseos dijeron: 46 años duraron para construir este templo y tú lo vas a destruir en un día y en 3 días lo levantarás. Y dice la Biblia que hablaba simbólicamente de su cuerpo, ¿eh? Entonces ahí estaba Dios escondiéndose en un hombre humilde, un hombre simple, ¿eh? El mundo y no tanto que lo odiaron, sino que lo crucificaron. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios siempre se identifica con la verdad, Dios siempre se identifica con el amor, y el mundo tiene un concepto del amor errado, pues ellos creen que el amor es permitir todas las cosas. No, Dios es un Dios de justicia. El amor de Dios es un amor, no un amor filio, un amor un amor, no, hay muchos tipos de amores, pero el amor de Dios es un amor ágape. El amor de Dios es un amor correctivo, por eso Dios a corregir. Cuando vio el mundo en Génesis 6:5, ¿verdad?, que el hombre, la maldad era mucha en la tierra, ¿verdad?, Dios destruyó el mundo porque Dios es un Dios de justicia, pues. Entonces ahí el mismo Dios de allá, por eso dice como en los tiempos de Noé,
Lucas 17:26, ¿verdad? Se casaba, se daba el casamiento. No, Dios no está hablando de un casamiento de un hombre y una mujer, sino que el casamiento de allá de Génesis 6 a 9, ¿verdad? Eran casamientos pervertidos, pues hombres con hombres, mujeres con mujeres, pues se desviaron, como dice Pablo en Romanos 1, 23, 24, ¿verdad? 25, 26, Pablo dice que se desviaron de la naturaleza, pues. Dios cuando habla del matrimonio en los tiempos de Noé, no es que era un hombre y una mujer, no, eran matrimonios como en la actualidad, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso en Lucas 17:28 dice como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿ves? Matrimonios pervertidos, se casaban, se daba el casamiento, comía, bebía, hasta que Lot salió de Sodoma y Gomorra y cayó fuego y azufre del cielo, ¿ves? Dios no le importa si hay bombas nucleares en este tiempo, porque Dios allá en Génesis 19, ¿verdad? Dios destruyó el mundo allá Dios quemó esas ciudades, ¿ves? Con fuego del cielo y azufre. Y Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hoy el ser humano le gusta la maldad, ama la mentira, y el mundo cada día se va corrompiendo más, ¿ves? Caballo blanco, engaño, hoy el engaño es grande en el mundo, ¿verdad? Y el ser humano le gusta el engaño, le gusta la maldad, ¿verdad? La política es cada día más corrupta, más corrompida mundialmente, ¿ves? Y la economía hoy en día prefieren botar las gandolas de comida en Haití, en África, la India, en muchos países mundialmente hay niños, mujeres muriendo de hambre, ancianos muriendo de hambre. Pero eso lo ve Dios, ¿ves? La maldad que hay en la tierra. Prefieren botar la comida y no dársela al ser humano. Por eso que eso lo está viendo Dios. En Proverbios 15:3 dice, y los ojos de Jehová ven lo malo y lo bueno. ¿Por qué lo malo? Porque la maldad es mucha en la tierra. Y Dios sí la ve. Pero hoy también en el mundo se trafican órganos de niños, de adolescentes, ¿verdad? Y creo que está superando ya el comercio más grande hoy no es la droga, ¿ves? No es el alcohol, no es el petróleo, no. El comercio más grande que está en el mundo es el tráfico de órganos. Mundialmente, ¿verdad? Eso lo ve Dios, la maldad que hay en la tierra, secuestran niños, adolescentes, los matan para robar el corazón, los riñones, el hígado, ¿ves? Y los están vendiendo. Y toda esa maldad la está viendo Dios, y por eso se repite la historia. Ya era una sombra de Génesis 6 a 9, ¿verdad? Que la maldad era mucha. ¿Ve? Y Dios destruyó a aquel mundo, y Dios va a destruir este mundo. Tendría, como dijo un hombre, tendría que Dios levantar a Sodoma y a Gomorra y pedirle perdón si no destruye este mundo. Que está peor, en peores condiciones que Sodoma y Gomorra. Está peor en condiciones. Allá eran 2 ciudades y las ciudades alrededor, 4 ciudades. ¿Ve? Y Dios las quemó. Este mundo va a ser quemado. Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ves? Dios va a quemar este mundo maldito por el pecado, porque así como Dios quemó a Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé Dios los destruyó, Dios va a destruir este mundo. Porque Dios sí ve la maldad que hay en este mundo, y ya sabemos que estamos en el tiempo del fin porque Dios envió al Elías de este tiempo. ¿Ves? Ya lo que viene es el día ardiente como un horno. Segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardando para el fuego, para un mundo, ¿verdad? Para este mundo que más, sea por bomba nuclear o sea el mismo Dios que descienda fuego del cielo y lo quema. Porque Dios hace como Él quiere, y Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entonces ahí está Dios viendo la maldad en el mundo, los tráficos de órganos, las guerras en la actualidad. Hoy las guerras antes eran malas, hoy son buenas. Las guerras producen hambruna, las guerras producen enfermedad, las guerras producen pobreza en el mundo, y hoy el mundo se alegra de eso, pues, y le gusta eso, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo el profeta Isaías en Isaías 5:20, porque la maldad es mucha en la tierra y que va de mal en peor. Cada vez más el ser humano se vuelve más cruel, cada vez más hay más guerrilla, hay más mafia, hay más tráfico de órganos, hay más prostitución en el mundo y todo eso, y el mundo lo ve bueno. Antes era malo, hoy es bueno, hoy todo lo malo es bueno. ¿Ven? Por eso que Dios está viendo y Dios destruye este mundo. Dios corrige, el amor de Dios es correctivo, y por eso Dios corrigió el mundo en los tiempos de Noé. En Génesis 19 Dios quemó a Sodoma y Gomorra. En Josué 6 Dios destruye a Jericó por la maldad, la perversión que había también en Jericó. Era una nación pervertida, ¿verdad? De homosexuales, era parecido a Sodoma y Gomorra, Jericó, y Dios también la destruyó.
y Dios va a destruir este mundo maldito por el pecado. Amén. Asimismo, ¿qué representa Balaam para este tiempo? Balaam era un profeta, ¿no? Y trajo Balaam y el rey Balaam, porque se parecen igual, Balaam y Balaam, rey, ¿verdad?, de Moab, creo que era el rey de Moab. Él buscó que este profeta maldiciera al pueblo de Israel. ¿Ve? Balaam, figura perfecta del Papa, ¿no? Ahí está el profeta, el falso profeta. Creo que está en Apocalipsis 16:13. Habla del falso profeta que es el Papa, ¿no? Primero es anticristo, después falso profeta y después la bestia. Tienen tres etapas, ¿no? Como Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de un mismo Dios. ¿Qué son tres dioses? El mismo Dios, ¿verdad?, en tres manifestaciones. Y el diablo también se manifiesta como anticristo, falso profeta y la bestia. Son tres etapas también. Y este profeta Balaam es figura perfecta del Papa. Él ve que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, más bien lo bendijo. Pero que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Lo que Dios maldice, el diablo no lo puede bendecir. Este profeta, ¿verdad?, siendo un profeta falso, trajo profecía verdadera. Él profetizó cuando iba a decir maldición sobre Israel, dijo fue bendición. Lo podemos ver ahí de número 23 al 25, cuando él vio que no pudo maldecir al pueblo, ¿verdad? El rey, ¿verdad?, hizo los 7 sacrificios, vemos en número 23 que él trae 7 altares, 7 corderos. ¿Ves? Esos corderos eran figuras perfectas de Jesucristo en 7 edades. Cada uno de los mensajeros traía ese cordero, ¿ves? Allá era natural, aquí son 7, los 7 mensajeros trajeron el cordero que era Jesucristo, ¿verdad?, a un nivel, pues, para que el mundo viera que Dios ha traído 7, en sí Dios ha traído 7 mensajeros, pero de los 7 mensajeros, 2 fueron profetas, que fue el apóstol Pablo y el hermano William Marriott. Los demás fueron reformadores, no tuvieron la luz que tuvo el primer mensajero y no tuvieron la luz que tuvo el último profeta, que fue el hermano William Marriott. Ambos fueron profetas. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. ¿Ves? Y lo que predicó el hermano Pablo, ¿verdad?, lo predicó el hermano William Marriott. Cuando el hermano Branham pasa más allá de la cortina del tiempo, ¿verdad?, él dice que Pablo predicó lo mismo que predicó Pablo, ¿eh? Bueno, el mismo evangelio que predicó cuando el hermano Branham pasó más allá de la cortina del tiempo, él habla de que el mismo evangelio que predicó Pablo lo predica él. Por eso él dice que si los de Pablo pasan, los míos pasan, porque yo bauticé en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Pablo, ¿verdad? Y fueron verdaderos profetas, porque todo verdadero profeta lleva la continuidad de la palabra, ¿ves? La continuidad, ¿ves? Entonces, Balaam, él era un profeta, pero era un profeta falso. Pues, aún Pedro, allá habla Pedro de las profecías eran verdaderas, pero su doctrina, por eso la doctrina de Balaam era falsa, igual que la Iglesia Católica, ¿ves? Ellos pueden profetizar, el Papa puede profetizar y puede ser una verdad, como Caifás. Caifás también profetizó de que era necesario que muriera un hombre, que muriera todo el pueblo, ¿no? Y es una profecía verdadera, ¿no? Y así pasó con Balaam allá la doctrina de Balaam era falsa, como en la actualidad, pues. Hay muchas doctrinas, pero son falsas. Son falsas porque son profetas falsos, porque no hubo un hombre o una mujer en la Biblia que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son títulos, atributos, aposentos. Mateo 28:19 dijo: ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esos no son nombres, son títulos. Por eso en Hechos 2:38 Pedro dijo: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo bíblico es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún los hermanos pentecostales están errados porque ellos bautizan en el nombre de Jesús y es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que un verdadero profeta jamás ordenaría a una mujer pastora, ¿no? Un verdadero profeta va a decir que la mujer no puede ser. Los falsos profetas dicen que la mujer puede ser, porque Pablo
Primera de Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no fue Adán que cayó en transgresión, fue la mujer que salvará si permanece en fe, en revelación, si tiene hijos y los cría en modestia. Pablo ahí da los requisitos, ¿no?, de lo que es, pero en sí ya nosotros profundizamos más esto, y la mujer aquí es la iglesia, porque Dios no permite a la iglesia interpretar su palabra. Segunda de Pedro 1:20, 1:21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios no le permite a la iglesia católica, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, los tabernáculos, tabernáculo Braja, tabernáculo Sol, tabernáculo Ebenezer, tabernáculo, ¿qué tal? No le permite a la mujer. La iglesia representa una mujer. No permite a la mujer interpretar mi palabra. Dios mismo es su propio intérprete. Dios interpretó en Génesis 1:2, dice: a la luz y fue la luz. Cuando la luz se hizo, Dios interpretó su palabra. En Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. En Isaías 43 dice: vos que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová. Cuando vino Juan el Bautista, Dios interpretó esa palabra. Dios en estos 2000 años, a través de 7 mensajeros, Dios ha interpretado su palabra, y cuando Dios interpreta esa palabra, se cumple, viene a cumplimiento. Esa es la interpretación de Dios. Entonces vemos que este Balaam, aquí en segunda de Pedro, ¿verdad?, era un profeta. Su doctrina era falsa, pero trajo profecía verdadera. Bendijo a Israel, ¿verdad? Y vemos aquí en segunda de Pedro 2:15, dice: y han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Su doctrina era falsa, su profecía fue verdadera. Recibir metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, ¿verdad? Ellos profetizan y a veces son profecías verdaderas, pero su doctrina es errada, no va conforme a la palabra de Dios, va desviada, ¿no? Y en número 25 vemos que Balaam, ¿verdad?, figura perfecta de Apocalipsis 16:13, el falso profeta, el Papa, ¿verdad? Él es figura perfecta porque él ahorita está la Federación de Iglesias, el Concilio Mundial de Iglesias, Federación, Ecumenismo de Iglesia, ¿verdad? Que esto es un boicot, dijo el hermano Braja, ¿verdad? Y este Balaam aquí en número capítulo 25, número 25, ¿verdad? Dice: Israel acude a Bapeor, ¿eh? Dice: moraba Israel en sitio, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Oye, que son Apocalipsis 17 dice la gran ramera de la iglesia católica, Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, ¿ve? La madre de las rameras, son hijas, ¿ve? Dice: moraba Israel en Site, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya fornicaron naturalmente, aquí es fornicación espiritual, ¿ve? Las iglesias están fornicando hoy, la madre y las hijas, y muchos de este mensaje están fornicando espiritualmente. Verso número 25:2, las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, ¿ve? Y así acudió al pueblo a Bapeor, y fueron, y dice: y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y hórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matar cada uno a aquellos de los vuestros que han juntado con Baal Peor. Aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a su hermano a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finí, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos y fue
tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea que ahorita este profeta, ¿verdad? De Apocalipsis 16:13, el falso profeta, el Papa, él está como figura perfecta de este Balaam, ¿verdad? Que él está uniendo ahorita las iglesias, las hijas, ¿ves?, de Moab, y ambos eran descendientes de Abraham, porque Moab era de las hijas de Lobe, venían siendo descendientes de Abraham, ¿ves? Y este concilio mundial de iglesia ahorita, él está llamando a todas las iglesias, ¿ves?, a todas las iglesias mundialmente, y ahí está fornicación espiritual, porque las está uniendo al concilio mundial de iglesia, a la federación de iglesia, al ecumenismo de iglesia, ¿ves?, al boico, que es un solo nivel mundial, por eso dice el concilio mundial de iglesia. Balaam, que representa figura perfecta del Papa, ¿verdad?, está uniendo a esto, y la ira de Dios están fornicando espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos no están unidos a la palabra, ellos están unidos al engaño, a la política y a la economía mundial, y pasa al cuarto caballo, ¿ves? Estos tres caballos, engaño, política y economía mundial, están en el cuarto caballo y están causando muerte en el mundo. Por eso la ira de Dios. ¿Qué son la ira de Dios? Las copas. Las plagas son la ira de Dios sobre la tierra. Dios está irado. ¿Por qué? Porque los llamados cristianos, así como el pueblo de Israel, Dios dio la ira de Dios contra Israel, ¿verdad?, natural, también la ira de Dios contra Israel espiritual, porque se han desviado de las palabras. Y Dios envió un verdadero profeta, figura perfecta de Moisés, William Mario Branham, y ellos se apartaron de lo que dijo el hermano Branham, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El hermano Branham lo que trajo fue la palabra de Dios. Ellos se apartaron y se fueron al concilio mundial de iglesia, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, y aún muchos de este mensaje ya están escritos en el concilio mundial de iglesia. ¿Por qué? Porque en el mensaje están las tres clases creyentes. Está el incrédulo y el manufacturado, y está el verdadero creyente. Y el incrédulo y el manufacturado se van a inscribir en el concilio mundial de iglesia. Se desvían de lo que Dios trajo a través de un verdadero profeta, que era Moisés, y se van detrás de un falso profeta que representa el concilio mundial de iglesia, que representa al Papa. Apocalipsis 16:13, ¿ves? Ahí está el falso profeta, ¿verdad?, con espíritu de rana, regresando al pueblo a fornicar, ¿ves? Apocalipsis 2:21-22 dice que Jezabel no se arrepentirá, ¿verdad? Y Dios la llama ahí a que ella ha fornicado espiritualmente. Ella ha fornicado, ¿ves?, espiritualmente con los reyes de la tierra, y no se va a arrepentir porque ella es una fornicaria. De Apocalipsis 2:20, ¿verdad?, nos habla ahí de lo que estamos hablando aquí, que es la fornicación espiritual. Apocalipsis 2:20 dice 2:21: y he dado tiempo para que se arrepiente, pero no se quiera arrepentir de su fornicación. Y aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. ¿Ve? Verso 23: y a sus hijos, ¿ve?, legalmente, y a sus hijas heriréis de muerte, porque son hijas de la iglesia católica, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret. ¿Ve? Ella es una fornicaria. Ella ha fornicado, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 17, hablando de la copa y de la ira de Dios, dice Apocalipsis 17:1: y si vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, que era ese William Mario Branham, ¿ves?, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos que Apocalipsis 17:15 dice: y me dijo también, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. ¿Ves? Entonces el verso 17, Apocalipsis 17:2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes? Los presidentes. Han fornicado espiritualmente con ellos. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, ¿ves?, una mujer rica, multimillonaria, escarlata, adornada de oro, de piedra preciosa y de perla,
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Verso 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera, de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, ya sabemos que bestia aquí significa poder, y agua es las naciones del mundo. Ella es fornicaria porque ha fornicado con todos los reyes del mundo. La mujer más inmoral, la mujer más pervertida, la mujer más aborrecible, ¿verdad? Y la que ha causado, Apocalipsis 18 dice, se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas. ¿Ve? Es la Iglesia Católica Romana. Por eso le hablamos del matrimonio de Acán y Jezabel. Acán representa a Estados Unidos y Jezabel representa a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahí está el matrimonio en Apocalipsis 13, las dos bestias, dos poderes, ¿ve? Siempre también les recordamos que Nabucodonosor de este tiempo, de Daniel 2, es Rusia, el ático para la Iglesia Católica. Eso lo dice el hermano Braja en el mensaje de la Gran Ramera, que para este tiempo el ático que Dios está usando el instrumento para destruir y para vengar la sangre de sus santos profetas, ¿verdad? Y de sus hijos, es el comunismo. El comunismo ha florecido, ¿ves? Como el hermano Braja vio en la tercera visión, nazismo, fascismo y comunismo, y él vio que el comunismo florecía en el mundo. Y ahí está, figura perfecta de este mal peor, ¿verdad? Apocalipsis 16, 13, que lo iban a leer. Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Ves? Entonces ahí está el Concilio Mundial de Iglesia, el falso profeta del Papa llamando a todas las iglesias para que acudan al Concilio Mundial de Iglesia, ¿verdad? Para que se unan al engaño, a la política y a la economía mundial, ¿ves? Pero por otro lado Dios también está llamando a un pueblo que se una a la palabra, ¿ve? Que es la novia. Tiempo de unión y señal predicó el hermano Braja, y ahí están la Iglesia Católica uniendo a su súbito, pero Dios también está uniendo a su novia con la palabra. Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen él, y el que tenga sed beba gratuitamente del agua de la vida. Ese es para la novia de nuestro Señor. Amén. Pero es importante resaltar que esto solamente se lo revela Dios a sus hijos, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él además a las demás personas les hablaba por parábolas. Era su discípulo que les mostraba. Eso es lo mismo que se está aconteciendo hoy. Correcto, y sigue hablándole por parábola a los que no son, y él declara todas las cosas a los que son. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas nada más Dios se lo va a mostrar a su pueblo, a su novia, no a los religiosos. Los religiosos se quedarán como los escribas, los fariseos, los saduceos, se quedarán en las vírgenes fatuas. Mateo 25 habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 sensatas, 5 tenían el aceite y 5 no lo tenían. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, hablando de un pueblo con percepción profética. Percibimos lo que Dios ha traído a través de un profeta, ¿ves? Dios ha venido dándonos luz sobre luz, como dice el hermano Braja en mensaje, orden, conducta y doctrina de la iglesia, volumen 1, página 135. Él dice, si Dios tardaría 100 años, esa generación tendría más luz. O sea que cada día Dios nos amplía más las cosas y vemos las cosas más claras, porque Dios nos ha venido perfeccionando. Si hemos hablado cosas, o sea, a veces los hermanos le preguntan a un hermano, pero usted anteriormente no predicaba eso, usted no hablaba de esto. Sí, pero es que Dios nos viene dando luz. ¿Ves? Venimos viendo la estatura de un varón perfecto, venimos viendo lo natural, testificando lo espiritual. El hombre ha venido evolucionando, el hombre ha venido actualizándose, ¿verdad? Y eso lo predicó el hermano Braja en el mensaje de cuenta regresiva. Él dice, así como el científico investiga por conductos científicos, nosotros investigamos por conductos espirituales. Así como Benjamin Franklin, Galileo Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, ¿verdad? Nicolás Acalá, y todos estos científicos se encerraban a investigar
Así nosotros debemos investigar, encerrarnos en escudriñar, San Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Ve? Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabemos que la palabra fe significa revelación. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación es imposible agradar a Dios. Para que nosotros entendamos a Dios tenemos que ser como Abel, entender el cordero. Abel allá en Génesis 4:3, Abel dio un cordero, ¿ve? Y el cordero aparece también en Apocalipsis 5:6, ¿ve? Ahí está el cordero desde Génesis hasta Apocalipsis. El cordero es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, en humildad, revelándole estos misterios a un pueblo con percepción profética. Amén. Es Dios revelando todas las cosas, porque Él envió a su profeta para mostrarnos el pasado, el presente, que es lo que está aconteciendo, y lo que va a acontecer. Tenemos firmeza en la palabra. Y eso es gracias a que Dios ha revelado todo a través de su profeta para que no nos quedemos encantados, sino que tengamos crecido. Eso es correcto. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice para que todos lleguemos ahí en Efesios 4:13, Pablo dice para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la medida, al varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y así como la tecnología ha venido avanzando, ¿verdad? Dios también ha venido avanzando. Pero hermano, das en cuenta regresiva, dice Lutero representó el caballo, 1520, hablando del medio de transporte, el vehículo más veloz era el caballo, ¿no? Después viene la edad de Filadelfia, que Juan Wesley representando a Henry Ford el vehículo, Henry Ford saca el vehículo representando a Juan Wesley. Después el hombre natural, vienen los hermanos Brice, sacan avión en 1906 en la calle Susa, cae el avivamiento, cae el Espíritu Santo representando el avión, pero hoy estamos en la edad del astronauta, la edad de la palabra, la edad eterna, la edad de la novia, la edad del trigo, la edad del águila. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, ¿verdad? Porque este no es un viaje de científico natural que llegaron hasta la luna, este es un viaje de científico espiritual. Este viaje no vamos a viajar a la luna, vamos a viajar más allá del sol, ¿ves? Y es Dios transformándonos, y hay un rapto, como dice en 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados. Ahí está Dios hablándonos que vamos a viajar más allá del sol, vamos a viajar como viajó Enoc allá en Génesis 5:22-23, ¿verdad? En Elías, en Segunda de Reyes 2:12 al 15, y está el viaje de Elías, ¿verdad? Que fueron el rapto, el segundo rapto, el tercer rapto fue nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:10-11, ¿verdad? Ahí está el rapto de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto rapto, los santos del Antiguo Testamento. El quinto rapto, la novia de 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Y el cuarto rapto, los santos del Antiguo Testamento, Mateo 27:51, y dice que las tumbas se abrieron y los santos salieron, ¿verdad? Y el sexto rapto es Moisés y Elías, Apocalipsis 11:12, ¿verdad? Ahí está el rapto de Moisés y Elías, los 144. Hermano Braga en el mensaje rapto dice, hay 3 raptos en el Antiguo Testamento y hay 3 raptos en el Nuevo Testamento. Dios se perfecciona en 3. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.